Hagamos una ronda, yo sugiero un grupo de preguntas y le daremos la palabra a ambos ponentes y por favor empiezan presentándose. De nuevo, se trata de una pregunta, no de una ponencia paralela, ¿no? Hay personas acá con micrófonos, entonces les pido por favor, a ver, allá atrás hay una persona, dos. ¿Dónde están los micrófonos? Bueno, a ver, entonces, ¿quién pueden volver a levantarla? Mira, acá adelante hay una persona. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Rosa Carla Cabrera, soy abogada. Mi pregunta es para el doctor Abraham. Quisiera saber si pudiera platicarnos un poco más sobre esta propuesta para la implementación de una zona económica especial, si es solamente una propuesta por el momento, si ya se ha planteado o en qué estado se encuentra y qué tan factible es y para cuándo estaríamos pensando que sería ya una realidad en México. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona? A ver, acá hay otra persona. Félix Zurita, investigador independiente, director del Centro Multicultural Profesores Ochoa y Zurita. My friend, Dr. Chimina. Habla en español, yo le traduzco. Adelante. Es mejor hablar en chino. La situación para mí es muy importante, esta propuesta de los think tanks. Quería saber si aparte de aquí de Sechimex, él ha podido detectar algunos otros lugares. Yo tengo una formación multidisciplinaria, estudié ingeniería, economía y otras cosas. Y yo siento que esa parte, para que pueda ser más fructífera, tenemos que ir un poco más allá de la parte de la academia. Un embajador, Cecilio de la Garza, sí llevó ya gente de economistas. Tengo entendido la UNAM ya ha enviado ingenieros, en este caso mi mamá, que el Politécnico lo ha descuidado mucho. Yo creo que en esos think tanks sería importante que hubiera gente del terreno también, jóvenes que ya han estado viviendo en China, no solo los viejos como nosotros que estuvimos allá, para que puedan servir mejor para establecer un diálogo más fructífero. Porque lo que sucede, y me van a perdonar, es que muchos estudios de gabinete son muy buenos, pero la negociación directa implica que haya gente, quien está a mi lado, que estudió relaciones comerciales, que vive hace años en China. O sea, ¿cómo se pueden integrar estos think tanks para que realmente sea más fructífera la relación? Gracias. Allá atrás había dos personas. Sí, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Sosaya, soy consultor especialista entre Asia y América Latina. Llevamos 10 años tratando de colocar puentes para fomentar la inversión entre América Latina y China, echando mano de estos fondos que parecen un misterio, los fondos chinos. Y la pregunta es para el señor Torres. En el esquema tradicional chino, como bien lo mencionas, los proyectos de llave en mano han sido muy complejos de aterrizar. Desde el punto de vista nuestro como consultores, y trabajando muy de cerca con las empresas estatales chinas, o estas plataformas que hacen las veces de privados, ¿qué instrumentos financieros o qué instrumentos de Estado se activan como garantías para solventar
los proyectos que pretenden ser establecidos acá, porque desde mi punto de vista ese ha sido un tema crucial, la implementación de las garantías, ¿no? Y bueno, siendo Banorra la entidad número 1 que podría lidiar con esto, quisiera saber cuáles son los instrumentos bancarios o financieros que tiene el Estado para operar. Gracias. Sí. Hello, my name is Guillermo Garcia. I'm also in the China-Mexico import-export relationship. My question is for Mr. Yang. First, thank you for your presentation. And then, recently, China opened the Asia Infrastructure Development Investment Bank, and Mexico is not a signatory like Brazil or other countries outside of the Asia region. So my question is, do you think Mexico should have a more active role in this or more relationship with this organization, or do you think it's relevant for this context? Thank you. Juntamos una pregunta más. A ver, sí, por favor. ¿Tú crees? ¿Yo? Marusia, sí. Hola, soy Marusia Musacchio. A mí me preocupa mucho las zonas económicas especiales, porque me parece que ocupan una solución que se implementó hace 30 años en China para integrar a China a un sistema que comenzaba a abrirse, lo que es hoy la era de la globalización. Y México hoy no sufre de esos problemas. México sufre de problemas de distribución de ingreso muy severos, y en el remedio que están tratando de aplicar olvidan lo más importante que se hizo en China en los años 80 para justamente aumentar el nivel de vida de los chinos, que fue el ajuste de los niveles y de los precios de los granos, tanto los que se vendían de manera privada y los que se vendían para el Estado. Entonces me parece preocupante que sea un estudio tan chato el que se está haciendo en México sobre soluciones para un problema tan complejo, y me gustaría saber qué programas sociales se van a implementar en estas zonas para aumentar el nivel de la población, el nivel de vida. Gracias. Muchas gracias. Entonces tenemos un par de preguntas, les daremos la palabra a los ponentes y tal vez tenemos la posibilidad de hacer una segunda ronda. ¿Sí? So many questions, because I'm a little bit sleepy. I just arrived in Mexico City last night, so I try to answer a question. And maybe some of the questions I will try to answer, and some maybe I will give a little comments. First, I'd like to answer my friend Felix. I totally agree with your opinion that besides SHMX, because SHMX concentrates on the political or economic studies, right? So, and I am a scholar on economic studies, so it's the nature in my heart. So I like to foster bilateral economic cooperation. But maybe you think it's a joke, but the most preeminent area or the potential area is economic cooperation. And I totally agree with that we should enlarge the cooperation, including other fields like not only the social science, but also the scientific research, to attract them to the think tanks to cooperate in Mexico and also in China, that we will have more wisdom to give the policymaker. And young people, young generation is the future of the country and also the world. I think under the China-CELAC cooperation mechanism, and also I think between China and Mexican cooperation, the process, the young generation, the exchanges between the young generation, I think they will become more and more opportunities, right? Take me for example, I got the scholarship from the CSC, China Scholarship, CSC, 国家留学基金委, how to say? Yeah,
CSC. Yeah, I got a scholarship from the CSC, and I went to Sechimex. I stayed here for 1 year, so I learned a lot. Most important, I made friends. Enrique Dussel, Yolanda, and other scholars. So it is most important for me, not only for my career, but also for make me think what I can do for the bilateral ties between China and Mexico. And another, I want to answer the AIIB, the newly established bank. Yes, Brazil is one of the landmark countries to become the member of the bank. It's not only because Brazil is the biggest economy in Latin American region, so Brazil take the active role to join the bank. Mexico, of course, is the second largest economy in this region. I think the AIIB is open, have the open policies and mechanism. It's welcome all the other countries to join after the maybe next step. I hope Mexico can play the key role. But the problem is that, from my view, I think why Mexico is not positively to join the bank, because just now I mentioned that most of the loans not came from China, Mexico. Traditionally, they came from the traditional partner, like not only loans but also FDI. I think the United States is the biggest investor, the biggest source of FDI to Mexico. So Mexico really count on more on other parts. So it's not urged to join other financial institutions. So, but from my view, I think the AIIB welcomes the Mexico to join. And the last one, special economic zone. Special economic zone like the Shenzhen, Xiamen. We have 4 special economic zones in China. They all played the key role in the development of the Chinese economy. Until now, I don't think the special economic zones, but besides the economic zones, we have the new development area like the Shanghai Pudong area, new area, and also Tianjin Binhai area, and also Chongqing new area. Like they, together with the old special economic zone, playing the role in Chinese economic development. So the maybe has a little bit concern about the future development, like the increase of the wage, and also the social problem. But I don't think you should concern more about that. I think development can make everyone benefit from the development, right? So it's like the cake. We can make the bigger cake, and then you can share that everyone. Maybe we can have another uneven situation in a social field, but everyone can, how to say, better their conditions than before. So maybe we can talk later. So thank you so much. Thank you, Dr. Jack. Gracias. Voy a empezar con la pregunta que hizo Rodrigo Susaya. Sí, lo que vemos, Rodrigo, es efectivamente que hay un tema cultural muy importante en cómo los chinos hacen negocios fuera de China. Y eso es algo que hemos tomado en cuenta precisamente con los nuevos instrumentos y con el nuevo mecanismo de coordinación que he comentado. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, decía yo, los grandes proyectos de inversión se hacen tradicionalmente en China, gobierno a gobierno, se hacen proyectos llave en mano,
Nosotros, por la regulación que hay en México, digamos, se tienen que licitar los proyectos públicos. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? Primero, que necesitábamos tener un mecanismo de coordinación, un mecanismo de comunicación al nivel de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, con la cual tenemos una agenda muy concreta de temas de facilitación. Nosotros, las empresas chinas que quieren invertir en México, a través de las dos dependencias, tenemos una comunicación directa. Ellos nos dicen, preguntamos sobre las empresas, nos dicen exactamente, nos dan el aval sobre las empresas chinas que van a trabajar en México. Entonces, primero hay esta parte de comunicación. Segundo, como lo comenté, creamos estos instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque también queríamos que las empresas chinas vieran caras conocidas, por llamarle así, ¿no? El ICBC, que viéramos el fondo chino, digamos el fondo China-México, que el gobierno chino fue el que propuso que fuera el IFC, con quien están acostumbrados también a trabajar, a invertir fuera de China, quien estuviera. Y por supuesto, la selección de los proyectos pues es algo que es mucho más, digamos, casuístico. Me estoy refiriendo a proyectos de infraestructura grandes, que es donde participaban obras. Ahí, ¿qué es lo que hacemos? No solamente con las empresas chinas y no solamente con los bancos chinos. En general, lo que Banobras hace es financiar o dar garantías a los proyectos, no a las empresas. O sea, nosotros no le damos garantías o financiamiento a las empresas, ni empresas chinas ni empresas mexicanas. En realidad hacemos project finance y hacemos, digamos, nos fijamos en los flujos del proyecto. Si los flujos del proyecto son, digamos, tienen alguna parte de riesgo en particular que encarezca el propio proyecto, es ahí donde las garantías del banco pues las podemos usar. ¿En qué aspectos? En construcción. Estamos construyendo incluso con el BID una garantía de construcción muy específica que nos han pedido los propios bancos mexicanos hacer. También garantías de demanda, garantías de ingreso. ¿Por qué? Porque muchas veces los proyectos no tienen ingresos suficientes. El banco tradicionalmente prestaba más al gobierno federal, estados y municipios. Hoy la cartera del banco cada vez es más de proyectos de infraestructura privada, estamos teniendo mayor expertise en eso, y las garantías del banco van precisamente a los proyectos, repito, sean de origen con empresas mexicanas, con empresas chinas o empresas de algún otro país, y el tema es que la garantía del banco haga la diferencia para que los proyectos sí se hagan, ¿sí? ¿Cómo utilizamos? Otro ejemplo de cómo utilizar la garantía del banco. Normalmente los bancos en la parte de financiamiento de los proyectos van en periodos de plazo, en los periodos más cortos de plazo. ¿Por qué? Pues por el propio match de su balance, por las propias restricciones regulatorias que tienen, y Banobras lo que puede hacer es tomar los tramos largos también, que es lo mismo que estamos dispuestos a hacer con el Fondo México-China, que es lo que estamos haciendo con las empresas chinas. Sí, repito, de origen entendemos que hay una diferencia cultural muy importante. Estamos poniendo instrumentos a la mano que den confianza, desde el mecanismo de coordinación, fondos y bancos chinos, y también, por eso mencioné yo el acompañamiento de Banobras. ¿Sí? Nosotros hemos, por supuesto, Banobras, no Banobras directamente, pero NAFIN y el FONADIN son socios del Fondo México-China, y Banobras está involucrado también, por supuesto, en los proyectos del Fondo México-China y los proyectos que quiera financiar en México. El ICBC, en su momento el Bank of China, pues obviamente, repito, Banobras ha ofrecido acompañarlos para también ofrecerles los productos financieros que tenga el banco para hacerlo, ¿no? Entonces, con eso quedó más o menos aclarada la pregunta. Me voy a referir al tema de las zonas económicas especiales. Voy a empezar con la parte que dijo Marusia. ¿Es Marusia? Sí. Mucho gusto, Marusia. Mira, déjame decirte qué es lo que nos lleva a plantear el hacer zonas económicas especiales en México. Más allá de que se hayan empezado hace 30 años en China o hace 60 en Irlanda, ¿sí? Es el hecho de que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario en una zona del país donde no hay industria, donde no hay manufactura, donde si seguimos haciendo lo mismo va a seguir pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientas con el sector privado, en el sector privado te dicen, oye, nosotros ya sabemos cómo se puede invertir y cómo llevar industrias y manufacturas o industrias de alto valor agregado, que es lo que queremos llevar a estas zonas,
del centro y del Bajío hacia el norte del país. Ya sabemos cómo hacerle para invertir, pero cuando tú les preguntas por qué no hemos logrado llevar industrias de valor agregado al sur-sureste de México, es donde nos encontramos pues que hay dificultades de carácter estructural, que podríamos decir, digamos, o sea, tratar de corregirlas con precios y con temas así. Son temas mucho más de fondo y mucho más estructurales que creemos que hay que atacar de raíz. ¿Qué es lo que estamos proponiendo o qué es lo que se propuso? Y con eso voy a aprovechar para ir platicando en lo que mencionó Rosa Carla de los tiempos. La iniciativa de ley se envió al Congreso a finales de septiembre del año pasado, ya fue aprobada el 15 de diciembre en la Cámara de Diputados y se empieza a discutir en el Senado. De hecho, los senadores van a hacer durante febrero foros en los distintos puntos donde se proponen las zonas económicas, con la intención de empezarla a discutir en marzo en comisiones. Si estuviera en marzo o en abril aprobada en comisiones, pues ya empezaríamos a hacer la implementación de la ley. Esto contestando un poco específicamente la pregunta de Rosa Carla. ¿Qué es lo que tiene la iniciativa de ley? Con la iniciativa de ley lo que hemos procurado es atacar cosas más de carácter estructural. Por ejemplo, los empresarios decían, ¿por qué no invierto allá? Porque no es fácil invertir, ¿no? Necesitamos un mecanismo que nos permita invertir fácilmente. Propusimos en la iniciativa de ley que por primera vez en el país exista una ventanilla con un trámite único, que los inversionistas que quieran invertir en estas zonas económicas vayan y hagan un solo trámite que sea todo lo que implique lo federal, estatal y municipal. Luego, otra preocupación del sector privado es, pues, la verdad, la coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Lo que hace el gobierno, nos preocupa que pues, tenga la mejor disposición del gobierno federal, el apoyo del gobierno estatal, pero ¿qué tal que cambie el presidente municipal? ¿Sí? Y que el presidente municipal pone una nueva regla y demás. Entonces, hay un convenio de coordinación, puesto también en la ley, que establece lo que van a poner el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal durante los años de vigencia de la zona económica, ¿sí? Y que tiene que llevar incluso ellos, así como nosotros lo llevamos al Congreso, ellos también lo tienen que llevar a su Congreso local y a su cabildo, de manera que tengan también certidumbre esas inversiones, ¿sí? Entonces, hay un tercer tema que también viene en el convenio de coordinación, que es que en la parte de la zona económica especial como tal, gobierne, digamos, la legislación federal, que sean los tribunales federales quienes tengan, digamos, sean los que manden, digamos, en la zona. Entonces, son 3 ejemplos de cosas de carácter estructural que le preocupan al sector privado para invertir ahí. Digo, vienen además los componentes típicos de una zona económica, que son los incentivos de carácter fiscal, incentivos laborales también, lo que es IMSS y es Infonavit, que creemos que tienen que ser tan agresivos como los fiscales. ¿Para qué? Porque si queremos llevar empresas intensivas en mano de obra, necesitamos que los incentivos laborales sean igualmente agresivos. Además, está en la ley, en la iniciativa de ley se está proponiendo que las dependencias federales tengan facultades para poder hacer programas especiales en la zona. ¿Qué significa eso? Te voy a poner el ejemplo concreto de la banca de desarrollo, que es donde estoy yo. Nosotros vamos a poder hacer manobras, digamos, en nuestro segmento, que es infraestructura, servicios públicos, pero también NAFIN en cadenas productivas, Bancomex para importación y exportación, la financiera rural para la industria, la hipotecaria para vivienda, programas especiales para estas zonas que no podamos, en condiciones de plazo y tasa, que no podemos hacer en otra parte del país, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer con las zonas económicas es, en realidad, reconociendo que hay que hacer un esfuerzo extraordinario en estas zonas para llevar industria y manufactura, industria de mayor valor agregado. Es por eso que estamos poniendo condiciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo final que tenemos en estas zonas? Es que se instalen empresas, repito, de alto valor agregado, que son las que generan los empleos mejor pagados. ¿Por qué? Porque si tú revisas hoy lo que se hace en el sur-sureste, el 50% de la población ocupada se dedica a actividades de baja productividad, actividades, digamos, mientras en el norte del país eso es alrededor del 21%. Y si tú ves los datos de manufactura, las personas que se dedican, la población ocupada que se dedica a manufactura en el sur-sureste es el 8%,
y en el norte, en el Bajío y en el norte es el 24%. Entonces, lo que queremos llevar, o lo que queremos es poner este esfuerzo extraordinario para que se instalen empresas manufactureras o de alto valor agregado, que es la mejor forma de mejorar el nivel de ingreso de las personas de la región. ¿Por qué? Porque le estamos llevando empleos. Les hemos dado tradicionalmente ayuda social, que se les va a seguir dando. Les hemos llevado otro tipo de correcciones, hasta de precios en ciertas cosas, pero no hemos llevado un remedio estructural que genere riqueza. Lo que queremos es algo que genere riqueza y que genere empleos de mayor calidad. Por eso es que lo estamos haciendo de esta manera. No sé si con lo que comenté está... ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Yo sé que hay un grupo de preguntas, todavía no se termina el taller con las dos ponencias magistrales. Yo los invito a... tenemos 15 minutos,